Hola, tía Marcia explicando. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video después de algunos días, pero estos videos espero que te encanten porque a mí me fascina hacerlos para que tú puedas aprender nuevos contenidos. Bueno, en esta oportunidad hablaremos y aprenderemos de las unidades de medida, de la longitud, de las unidades estandarizadas y no estandarizadas, de la asignatura de matemática. ¡Vamos! El objetivo que veremos es el número 19, que tiene que ver con determinar la longitud de objetos usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas como el centímetro y el metro en el contexto también de la resolución de problemas. Instrucciones. Recuerda leer y escuchar con mucha atención cada diapositiva. Imprímelas, recórtalas y pégalas en tu cuaderno para que al momento que tengas alguna duda tú puedas revisar estas diapos y poder encontrar la solución y resolver esa duda. Y por supuesto las actividades las vas a escribir y desarrollarlas en tu cuaderno cuando sean enviadas. Comenzamos. Unidades de longitud. Bueno, siempre el hombre ha necesitado construir muchas cosas, ¿cierto? Por eso nosotros ahora tenemos unas ciudades modernas y con muchas construcciones. Pero antiguamente había muchos métodos que se utilizaban para medir y para realizar estas construcciones. Entonces, para medir algunas cosas, como ellos no tenían los instrumentos que requerían, utilizaban partes de su cuerpo, como por ejemplo aquí el pulgar, ¿ya? Y un dedo equivalía aproximadamente a 2 centímetros, dependiendo el tamaño de la mano de la persona. Se podía medir también con el antebrazo, ya con el brazo, también se medía con la palma de la mano o también podía medirlo con todo el brazo. ¿Ya? Dependiendo lo que querían construir. Inclusive había algunas personas que, de acuerdo a lo que iban caminando a sus pies, también cómo eran las medidas o la distancia que ellos necesitaban medir y así saber cómo podían construir o cómo podían medir algo. ¿Ya? Actualmente, tú sabes que ya estamos en la era de la tecnología, entonces, por lo tanto, a medida que el hombre fue educándose, inventando cosas, bueno, comenzaron también a surgir algunas herramientas, algunos objetos que ellos pudieran utilizar para realizar estas medidas. Entonces, actualmente se utilizan distintas unidades de medida. La unidad de medida más conocida o más utilizada es el metro. Hay unidades menores al metro también y que la conocemos como el centímetro. ¿Qué utilizamos para medir? Mira, fíjate bien que aquí tenemos algunas cosas. Como yo te estaba diciendo, antiguamente se utilizaban muchas partes del cuerpo para medir. Por ejemplo, la pulgada, la palma de la mano, el codo, los brazos, el pie, ¿ya? O dependiendo también cómo iban caminando. Eso. También, bueno, se puede medir algunas cosas con métodos o con artículos que tengamos en el hogar y se puede medir, por ejemplo, con clips, se puede medir ¿cómo se llaman? Con fideos, con alfileres, con palos de helado, con palos de fósforo, que esos son menos convencionales y también podemos medir con algo más convencional y que nos van a dar unas medidas más exactas como son la regla y la wincha. Ahí tenemos que me apareció el fideo. Medidas de longitud, porque yo te dije en un comienzo que íbamos a ver qué era la longitud. Bueno, corresponden a unidades de medida que sirve para saber cuán largo es un objeto. Entonces, ¿qué es la longitud? Bueno, es una unidad de medida que me sirve para medir qué largo es un objeto. Entonces, cuando yo mido, yo estoy sacando su longitud.
La unidad de medida, como yo te dije, más utilizada es el metro y el centímetro. Tipos de medidas que tenemos, como yo te decía, si vamos desde hace muchos años atrás, se utilizaban o habían medidas no estandarizadas y medidas actualmente estandarizadas, que igual se pueden mezclar con algunas no estandarizadas, porque de repente puede ser que alguien no tenga alguna wincha o que no tenga alguna regla y puede tener a su disposición algunos clips, algunos lápices, entonces va a decir, yo ocupé el lápiz de este porte y ocupé 3 lápices. Entonces, después cuando llegue a la casa, esos mismos lápices los puede poner uno tras otro y si en su casa cuenta con la wincha o con una regla, va a poder medir esos 3 lápices y va a obtener la longitud o la medida que correspondía a lo que estaba midiendo. Medir, como yo te estaba diciendo, bueno, es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad en un determinado lugar. Aquí mira, fíjate, tenemos una fotografía y dice cuántas unidades caben en el largo de una fotografía. Si te fijas, mira, estamos utilizando clips y acá estamos utilizando centímetros. Entonces, por lo tanto, si te fijas, podemos ver que podemos medir con 2 objetos, con 2 herramientas diferentes, un mismo objeto. En este caso, estamos midiendo con clip y ocupamos 3 clips y esa sería una medida no estandarizada. Mientras que aquí también utilizamos centímetros y obtuvimos 3 centímetros y esa sí sería una medida estandarizada. ¿Cuáles son las medidas no estandarizadas? Bueno, las medidas no estandarizadas o no convencionales son aquellas que no utilizan las medidas o las unidades de medida internacionales como son el centímetro y el metro, sino que utilizan, como yo te decía, objetos para medir un elemento. Aquí si te fijas, mira, el elemento que se mide es la longitud de la suela o de la planta de un zapato. ¿Y qué utilizó? Bueno, unos cubos tras otro y te puedes ver que después tiene que haber dicho, el pie entonces mide 10 cubos. Y así pudieron obtener una medida que es no estandarizada porque, como te digo, no utiliza unidades de medidas internacionales como son el metro y el centímetro. Porque después tú vas a decir, ¿y cuánto mide la mesa? 10 cubitos. ¿Y si no tengo 10 cubitos? 10 legos. Interesante. ¿Cómo medir de forma no estandarizada? Bueno, yo ya te lo vengo repitiendo que cuando necesitamos medir un elemento debemos seguir los siguientes pasos. Para empezar, debemos elegir el elemento a medir, seleccionar una unidad de medida que lo posible sea de menor longitud que el elemento a medir. Imaginar una línea recta desde un extremo a otro. Desplazar mi objeto y contar cuántas veces cabe en la línea imaginaria. Si te fijas acá, yo estoy midiendo un estuche y ese estuche lo medí con fideos. ¿Cuántos fideos entonces mide mi estuche? Aquí. 1, 2, 3. Si te fijas, no es una medida estandarizada, por lo tanto yo no puedo decir mide 3 fideos de centímetro. Solamente yo puedo decir mide 3 fideos o utilicé 3 fideos y ese es su largo. Medidas estandarizadas. Bueno, como ya te decía, son medidas que se utilizan internacionalmente y que son las más conocidas, como te decía, es el metro y el centímetro. Si te fijas, tenemos nuevamente nuestro estuche. ¿Y qué utilizamos? Bueno, elementos que ahora sí nos pueden dar estas medidas de metro y de centímetro. Como el estuche es un objeto pequeño, entonces por lo tanto sí lo puedo medir con una regla. Fíjate acá. ¿Cuánto mide el estuche? Bueno,
yo cuando voy a medir tengo que poner la regla aquí en el 0, ¿ya? Que pueda medirlo desde donde comienza mi elemento. Si te fijas, está justito. Aquí hay un espacio, pero a mí no me sirve ese espacio, tiene que saber ser o comenzar desde 0. Y aquí, mira, no está el número que viene, pero yo estoy sacando cuenta y aquí termina y en un número que sería el 14. Entonces, ¿cuánto mide el estuche, que es un objeto pequeño? 14 centímetros. ¿Qué utilicé? Una regla. Para medir objetos pequeños, yo puedo utilizar una regla. Pero ya cuando necesito medir cosas más grandes, de longitudes más largas, más distancias más grandes, bueno, ahí yo puedo utilizar lo que llamamos wincha. ¿Cuál es la wincha? Si te fijas, hay de papel, hay de madera, y también hay de plástico, y esas se estiran y nosotros podemos medir 1 metro o más. Bueno, ¿cómo podemos medir de forma estandarizada? Necesitamos seguir los siguientes pasos. Debemos elegir también el elemento que vamos a medir y seleccionar, como yo te decía, una herramienta con medidas estandarizadas que pueden ser la regla o la wincha, dependiendo el tamaño del objeto. Como yo te decía, metro y centímetro. Bueno, con el metro podemos medir longitudes más grandes y lo designamos con la letra M. Entonces, el apellido que vamos a utilizar es la M cuando estamos midiendo con una wincha un objeto que sea más grande que lo que me puede medir una regla. El centímetro. Con el centímetro podemos medir longitudes más pequeñas. ¿Y con qué letra lo designamos? O va a ser el apellido centímetro. Como te decía, utilizamos la regla. ¿Qué podemos medir con una wincha? Bueno, podemos medir el porte de una persona, el largo de una mesa, el alto de una silla, de un televisor, de un refrigerador. Pero, ¿qué podemos medir con una regla? Bueno, podemos medir un teléfono, podemos medir un lápiz y podemos medir objetos más pequeños, ¿ya? En el cual el largo de una regla me pueda decir cuántos centímetros es lo que mide mi objeto. Bueno, practiquemos lo que acabamos de decir. Mira, aquí yo puedo decir que comencé a medir un lápiz. El lápiz lo puse en la parte que comienza la regla de 0. Lo mido para acá. ¿Y a dónde termina? Aquí. La línea me está diciendo que este es el largo de mi lápiz. Entonces, ¿cuántos centímetros mide? Mide efectivamente 10 centímetros. Es cosa que yo pueda observar y ver qué parte de 0 y hasta qué número llegó. El pez mide 7 centímetros y la flor mide, mira, la estamos midiendo desde el 0, comenzamos desde 0 y mide efectivamente 12. Como te decía, el apellido, ¿cuál es? Centímetros. Encierra la unidad de medida más adecuada. Si te fijas acá, yo te decía que hay algunas cosas que las puedo medir con la regla o con la wincha. Un lápiz es pequeño, entonces fíjate que yo lo puedo medir con una regla y la regla lleva centímetros. Acá, mira, tengo también un libro, el largo de un libro. Un libro no es tan grande en el cual yo tenga que utilizar algo. Mira aquí un libro. Yo puedo medirlo con una regla, porque hay reglas que no sé, pues miden 15, 30 centímetros, un poquito más. Entonces, ¿esto será 1 metro? ¿Será algo tan largo? No, lo puedo medir con una regla. Entonces, yo puedo decir que esto lo voy a medir también en centímetros. Fíjate, que dice también que mide 20. 20 metros, ya sería una distancia como de un edificio. Aquí, largo de aula o el largo de una sala de clases. Volvemos a pensar en nuestra sala de clases y decimos, ¿la podré medir con una regla que me da centímetros?
No. ¿La podré medir con una wincha? Sí. Entonces, la wincha me da metros. Muy bien. Y por último, el largo del pizarrón, recordando el pizarrón que teníamos en la sala y nosotros diremos, ¿lo podré medir con la regla? ¿O me sale más fácil con una wincha que tiene metros? Mide 3, aquí 3 metros o 3 centímetros, así. No, mide 3 metros. Muy bien. Y así estamos llegando a nuestro final. Y para eso, lo mismo que yo te he comentado en este video, bueno, lo vas a poder practicar en una guía que se enviará a tu casita para que lo puedas realizar con tus papis. Y la guía va a consistir en lo mismo que nosotros hemos trabajado, ya sea que tú tengas que medir o que tengas que observar algunos objetos y ver si están medidos o sus longitudes son en centímetros o en metros. Bueno, espero que te haya gustado el video. Fue preparado con mucho cariño y nos vamos a estar viendo en otro video más. ¿Ya? Cariño, cuídate.